¿por qué airarte contra toda la congregación? Verso 45. Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Repito la última parte de ese verso 45. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Amado Señor y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta mañana dándote gracias por la bendición que nos das de estar aquí, dándote gracias porque tú nos has traído y hemos llegado a tu casa para adorarte, para honrar tu nombre. Hemos sido edificados a través de los cánticos, la lectura de la palabra, hemos orado por las misiones y los misioneros y estamos felices, Señor, de esta bendición que tú nos das. Dios del cielo, ahora vamos a escuchar tu palabra. Te pedimos que la misma llegue a lo profundo de nuestros corazones y surte el propósito por el cual tú la llevas a nuestras vidas. Padre Celestial y Padre bueno, mira tu iglesia que está aquí congregada. Padre Celestial, aquellos que están a través de las redes y nos pueden ver. Padre Santo, para todos nosotros tú tienes palabra. Durante el primer servicio fuimos edificados por tu palabra y ahora, Padre Celestial, no será la excepción, porque tú eres el Dios y Señor de nuestras vidas y a ti damos toda la gloria y toda la honra. Si hay algún hermano que está preocupado, inquieto, si el enemigo está colocando, Padre Celestial, en el corazón de alguno de mis hermanos alguna molestia para que puedan, Padre Celestial, ellos recibir tu palabra, yo te pido que en el nombre de Jesús tú reprendas toda artimaña del enemigo y nos permitas, Padre Celestial, poder compartir la palabra que has colocado en nuestros corazones y que ésta sea de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Gloria a Jesús. Bueno es nuestro Señor. Amén. El libro de Números es parte de los libros que componen el Pentateuco. Nos presenta de una manera bien clara todo el caminar del pueblo de Dios a través del desierto. Usted va a poder ver todo lo que hizo el Señor, de qué forma lo sacó y las experiencias que ellos tuvieron con el Señor en el desierto. También a través de este libro nosotros vemos todas las murmuraciones del pueblo, porque a la verdad que el pueblo murmuró mucho. Y podríamos decir que cada acto o cada momento donde el Señor se manifiesta de manera bien poderosa sobre ellos, en mucha escritura nos dice que parte de esas murmuraciones fueron la murmuración de la gente cuando escuchó el informe de los 12 espías, sobre todo de los 10 espías malos, ¿verdad? Y ellos se fueron a su lado y olvidaron las palabras de Josué y de Caleb. La escritura antes de eso nos menciona cuando María y Aarón se pusieron a murmurar también contra Moisés, porque Moisés era la persona que el Señor había escogido. Capítulo 16, vamos a ver una rebelión liderada por un levita llamado Coré. La escritura dice que este hombre era un líder del pueblo, era alguien que tenía influencia sobre otros. Él, junto a 250 hombres, príncipes o principales en la congregación, se levantaron a hablar contra Moisés. Siempre que ocurren revueltas o rebeliones, sale de gente que ocupa posiciones de influencia sobre otros, que son capaces de influir en el pensamiento o en la ideas de los demás. Y tanto Coré como los varones de renombre, príncipes de la congregación, los del consejo que se levantaron contra Moisés, eran personas respetadas por la congregación. Así que cuando ellos se levantan e incitan al pueblo a pecar, a rebelarse contra Dios, diciendo: ¿por qué es que Moisés tiene que estar sobre nosotros? Si nosotros también somos santos, ¿por qué él es el que está al frente? Y empezaron a juzgar y a murmurar el liderato de Moisés. Pero ellos olvidaban que Moisés
estaba allí porque él quería estar. Moisés, ¿cuántas veces le dijo al Señor que no quería? Incluso no le dijo al Señor que le enviara a su hermano, que le ayudara, o Dios le dio a su hermano porque él le decía que no podía hablar. Así que Moisés nunca estuvo detrás de dirigir al pueblo. Por el contrario, él se había resistido porque tenía mucho temor, pero donde Dios lo había puesto, o el lugar que él ocupaba, le había sido otorgado por Dios. De los que vigilaban toda la parte cultica del acomodo y todo lo demás, pero la función que Dios le había dado a Moisés era una función para Moisés, no era una función para Coré, porque todos nosotros tenemos diferentes talentos y la Biblia dice que Dios los reparte como Él. Y de la mitad ya me dio esa posición. Él quería ocupar el lugar de Moisés, incluso motivó al pueblo, lo llevó para que hablara a Moisés, para que murmurara contra él, olvidando que el Señor le había escogido. La rebelión de Moisés, de Coré, fue tan grande que Moisés, en el capítulo 3, versículo 3, deje su Biblia abierta, del capítulo 16 de Números. Recuerde que caminamos un poco por el capítulo. Dice que el versículo 12 de ese capítulo 16, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. En el verso 14 dice: no subiremos. O sea que Moisés les estaba llamando, les estaba invitando para dialogar porque él sabía lo que pasaba. Sin embargo, la actitud de ellos era de desprecio a la autoridad que Dios había puesto. Era el desprecio a Moisés y lo trataban sin respeto. Ante esto, Moisés le dice a Dios: Dios mío, no mires la ofrenda de ellos. Yo no les he hecho nada. Yo ni siquiera un asno les he cogido. Yo no les he hecho nada a estos hombres para que ellos estén así conmigo. Y él se molestó, Moisés se molestó en gran manera porque la actitud de estos hombres era una actitud impía, era una actitud impropia. La Escritura dice que Moisés entonces se paró frente a Coré y le dijo: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Él se paró enfrente y le dijo: bueno, pues como esto es el Señor el que decide quién es la persona que va a estar a cargo de trabajar el pueblo, ponte frente al Señor. Mañana nos vamos a parar de frente, vamos a hablar del Señor. Moisés estuvo muy triste, muy atribulado por esto. Cuando dice que cuando Coré se levanta y dice: ¿por qué pues? Esta era la queja de él. Miren el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de nosotros. ¿Por qué toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová? ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Verso 4. Cuando yo estuve bien. Y Moisés, en lugar de ponerse a altercar contra él, lo que dice la Biblia es que se postró, se tiró y puso su cabeza sobre el piso, se sentó delante del Señor, postró su rostro. Moisés sabía la responsabilidad que tenía, así que él acudió al Dios que lo había llamado. En el verso 21 dice que Moisés le habla al pueblo y le dice: apártese de Coré y de todos ellos, porque Moisés hizo una oración y les dijo: bueno, si Dios me ha llamado a mí y Dios está conmigo, pues que Él lo va a demostrar. ¿Y de qué manera lo va a demostrar? Si Coré muere como todos los hombres y ese grupo, el Señor no ha estado conmigo. Pero si ellos mueren de una forma distinta, si es que la tierra se abre, si es que ellos se caen por ahí, si es que pasa algo diferente, pues sabrán ustedes que Dios me ha escogido a mí. Moisés le dice a la gente: salgan del lado de ellos, que va a pasar algo. Y la gente se movió entonces del ladito asustado. Dice la Biblia que se abrió la tierra, se los tragó a ellos con todo lo que tenían. O sea, fue la manifestación evidente de que Dios estaba con Moisés y que lo que estaba haciendo Coré no era correcto. Así también
Las personas que se fueron allá con los incensarios a presentar también allí el incienso delante del Señor, dice la Escritura que ellos fueron también consumidos por el fuego. Así que envió a su hijo y mostró que él estaba con él. La Escritura dice que de manera increíble, al otro día de haber visto esto, usted y yo estaríamos petrificados. Yo no sé si yo veo que alguien al lado mío, la tierra se lo abre y lo traga, y pasa una cosa como esta, y aquellos que están allá ministrando con el incienso, el fuego los quema. Yo me quedaría como que, no sé, no sé usted, pero pienso yo que eso era demasiado evidente lo que estaba pasando. Pero dice la Biblia que al otro día, mire por favor el verso 41, el día siguiente ¿de qué? Bueno, el día siguiente de que murió Coré, de que aquellos que tenían los incensarios también murieron quemados, dice que el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea que increíblemente, después de todo lo que aconteció, ellos continuaron con su misma actitud. No hubo ningún cambio, todo permaneció igual. Sin embargo, dice la Escritura que cuando el Señor ve esto, habla con Moisés la misma respuesta. Porque mire, el Señor le habla a Moisés y le dice: apartaos de esta congregación, verso 45, y los consumiré en un momento. Y dice la Biblia que tanto Moisés como Aarón se postraron sobre sus pies. O sea que ellos postraron su rostro, se tiraron al suelo. Ellos volvieron a presentarse delante del Señor y a pedir al Señor misericordia por ellos. La Escritura dice que ya la mortandad salía y Moisés le dice a Aarón: búscate el incensario, párate, ponte a clamar al Señor. Y que Aarón se puso entre los vivos y los muertos, queriendo decir con esto que él se levantó, él intercedió en oración para que la plaga cesara, porque el incienso es símbolo de oración y la función de ser allí Aarón era la función que iba a hacer Cristo cuando se colocó por nosotros para encargar nuestros pecados y que nosotros pudiéramos tener vida. La Escritura dice que aquel día murieron 14.700 personas. O sea que no solo fue Moisés con todos aquellos y los 200 y pico aquellos, sino que también 14.700 por estar hablando y estar hablando en contra del Señor. Aunque parezca increíble, la gente no se rebelió contra Dios aún después de haber visto lo que le había pasado a Coré y a los que se rebelaron. Porque el terror o el espanto no provocó temor en ellos. Como tampoco el COVID provoca temor en la gente para buscar a Dios. Amén. Como tampoco los terremotos, como tampoco los huracanes, el huracán María, ni los otros que vengan, etcétera. Porque estas cosas por sí mismas no provocan cambio en la gente. Yo pudiera decir, bueno, después que Coré se fue tragado, el pueblo quedó derecho. Pero la realidad es que no. Vimos ahí, ¿qué pasó? Que al otro día se levantó otra gente. Que la manifestación visible de eso que había ocurrido no provocó nada en ellos. Cuando yo recuerdo en el 2001 con el septiembre 11, yo recuerdo el día, porque yo creo que si usted le dice, usted hizo ese septiembre 11, tal vez usted se acuerda dónde estuvo ese día. Pues yo recuerdo que Abiezer estaba recién nacido y yo estaba de maternidad en mi casa, y en muchas iglesias en los Estados Unidos, en New York, y el hermano Milton, que tiene familiares en esa área y vivió por allá, me podrá testificar si él escuchó lo mismo, que en esas iglesias muchas se llenaron a raíz de lo de septiembre 11, que mucha gente llegó,
Pero pasó el tiempo y llegó noviembre, diciembre, octubre, enero, febrero. ¿Y qué pasó con la gente que había allí? Se fueron, no se quedaron. Yo recuerdo haber asistido dando alimentos en filas completas aquí al redondel para el huracán María, y muchos de ustedes con nosotros, y ir hasta los residenciales a llevar comida y hasta los sitios. Y recuerdo que gente llegaba y llorando se convertía y venía. ¿Y qué pasó después? Nos regresaron, porque es que eso no les movió, no ocurrió algo que tiene que ocurrir. Porque es que se necesita algo. El profeta Habacuc lo describe en el capítulo 3 y en el verso 2 diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué es entonces lo que hace falta? Bueno, lo que hace falta es avivamiento. Lo que hace falta es avivamiento. Yo quisiera compartir con ustedes una definición de avivamiento que me proveyó mi esposo, que la definió avivamiento David Martin Lloyd Jones. Este hermano David o David, él vivió allá para los 1800. La definición es tan actual que yo la quisiera compartir con ustedes. Él dice: ¿qué significa avivamiento? Podemos definirlo como un periodo de bendiciones y actividades inusuales en la vida de la iglesia cristiana. Principal y evidentemente y por definición, un avivamiento es algo que sucede primero en la iglesia, entre el pueblo cristiano, entre creyentes. Eso, repito, es cierto por definición. Este avivamiento, es algo, es revivido, algo es revivido. Y cuando decimos esto, significa que hay algo que tiene vida, pero esta vida comienza a declinar, a decaer, hasta estar casi moribunda. Y algunos decían: está muerta, está acabada, porque no veían muchas señales, ni en la vida, ni en actividad alguna. Avivamiento significa despertar, estimular la vida, volver a traerla a la superficie. Sucede principalmente en la iglesia de Dios, entre el pueblo de los creyentes de Cristo, y es solo por un efecto secundario que afecta también a los de afuera. Este es un punto importante, porque esta definición nos ayuda a entender de una vez por todas la diferencia entre un avivamiento y una campaña de evangelización. Y este pastor del 1800 nos dice en su definición, que yo entiendo muy atinada, nos dice que hay una diferencia entre lo que es una campaña evangelística y el avivamiento. Porque el avivamiento, como decía el profeta Habacuc, inicia en la casa, inicia en el pueblo de Dios, inicia con nosotros la gente. El avivamiento inicia con un gran despertar. Por eso cuando decían que el servir era un gran despertar, como un eslogan para promover el servicio, yo nunca estuve de volvernos a él. O sea que el avivamiento provoca un despertar, un hambre por Dios, que sucede primero en la iglesia y como efecto secundario llega a otros que nos ven. Pero primero el avivamiento tiene que empezar conmigo. Por eso dice la Biblia que es necesario que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por su casa, entre otras cosas que podríamos hablar. Pero es importante que nosotros entendamos que el avivamiento tiene que empezar conmigo como iglesia del Señor. Ayer en el servicio de los jóvenes, que quiero felicitarlos, fue un servicio, y el viernes los niños también tuvieron un servicio hermoso. Rodar lágrimas por mis mejillas, porque fue emocionante después de tantos meses verlos a ellos, porque aunque habían participado en la internet y todo, pero jamás es lo mismo que estar en la casa
casa del Señor con ellos y verlos adorar al Señor. Pues ayer la pastora Raquel Vega, que estuvo en el mensaje de la palabra del Señor, ella compartió algo que a mí me chocó mucho y lo anoté para compartirlo con ustedes. Del tiempo presente, tiene que recordar que hay 4 fundamentos que le mantienen sostenida en el Señor: la oración, el estudio de la palabra, el ayuno y el congregarse. Y ella estaba hablando y dijo, bueno, y en tiempos muy recientes, antes del COVID, como la iglesia dejó de orar, dejó de leer la palabra y dejó de ayunar. Y lo único que le quedaba a la iglesia era el congregarse. Era el venir un ratito a congregarse, era venir un momento a congregarse. Y eso también se fue con esto. Y a mí eso me dejó pensando. Incluso después del servicio le llamé para hablar con ella sobre eso que ella había dicho. Pero me parece tan cierta sus palabras, porque realmente en el caminar, en el venir, en el devenir, nosotros como iglesia del Señor necesitamos que el Señor provoque en nuestras vidas un gran avivamiento, un avivamiento que nos haga reverdecer, como reverdeció la vara de Aarón cuando fue puesta allí para probar el Señor quién era el que él había escogido. Dice la Biblia que se colocaron allí las varas de las tribus y que todas eran secas. Y el Señor hizo que la vara de Aarón reverdeciera y diera fruto. Así que cuando pensamos en todo esto, en lo que está aconteciendo, en las cosas que están pasando, tenemos que entender que más que cualquier otra cosa, nosotros, la iglesia del Señor, a través de lo que estamos experimentando y viviendo, necesitamos un avivamiento. Amén, gloria a Dios. Necesitamos un avivamiento. Reflexionando sobre esto, el Señor traía a mi corazón Jeremías 15, 19, y yo lo quiero compartir con ustedes. Dice la Escritura: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Ahí estarás. Si entresacares lo precioso como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Me llevaba el Señor a este verso porque yo creo que nosotros estamos en este momento donde se nos requiere estar delante del Señor y entresacar lo precioso de lo vil para ser como la boca de Dios, para ser como la boca de Dios. Como iglesia del Señor, roguemos por un avivamiento. Isaías 41, verso 1 dice, nos invita a guardar delante de Jehová. Y al meditar sobre esto, creo que en muchas ocasiones nuestras palabras y nuestros ruidos nos han hecho perder la oportunidad de estar en silencio delante de Dios. Cuando estamos en silencio delante de Dios, estamos en silencio delante de Él con una solemne reverencia y humillación. Porque cuando estamos en silencio delante de Dios, por eso el salmista decía en los salmos, que estuviéramos quietos y esperáramos en el Señor. Esto de la quietud se nos hace a veces difícil, pero este tiempo que estamos viviendo, tiempo de silencio, es tiempo para venir delante del Señor y con reverencia, con solemne reverencia y humillación, estar delante del Señor para escuchar su voz y reconocer nuestra insuficiencia. Yo creo que como gente de Dios y la iglesia de Dios en Puerto Rico, hablando de nuestro país, pero también podría imaginar que se puede extrapolar a otros lugares. Nosotros como iglesia de Dios nos hemos valido de muchas herramientas para poder llegar a la gente. Hemos utilizado muchos medios, hemos buscado muchas formas para llegar. Pero este momento que estamos enfrentando dentro de lo que es el alto que Dios le ha dado al mundo entero, es momento para estar en silencio delante
adolescencia y reconocen nuestra necesidad de Dios. Como iglesia del Señor tenemos que rogar por un avivamiento, pero para que este avivamiento llegue debemos estar quietos y en silencio delante de Dios. Este silencio se transforma en reverencia reconociendo la grandeza del Señor. Este silencio para nuestras vidas a través de su palabra y lo que Él quiere para nosotros. Este silencio delante del Señor para escuchar su voz en reverencia y en humillación que nos lleva a la reflexión. Es un tiempo que nos lleva para que renovemos nuestra vida. Creo que este tiempo que estamos viviendo es tiempo que Dios utilizará para renovar las fuerzas también de su iglesia. Por eso tenemos que recordar las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hoy, mientras yo estaba allí sentada escuchando el mensaje, todas las notas que había, las anotaciones que tenía en mi libreta, saltaban a mi memoria y saltaban como si salieran, se desprendieran de las páginas. El hermano estaba hablando referente a esto. Nosotros necesitamos en silencio volver a Dios, a clamar, a buscar su rostro, a volver a lo que son las primeras obras, a venir delante del Señor en oración, a buscar su presencia, a estar en silencio escuchando lo que Él quiere decirnos, a estar en un silencio reverente que nos lleve a la reflexión, a que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón. Y vamos a renovar nuestra fuerza cuando recordemos las promesas de Dios, lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. La iglesia del Señor, al igual que Aarón y que Moisés, tiene que ocupar el lugar que Dios le ha dado. Y la Biblia nos dice en el libro del profeta Ezequiel, ¿cuál es ese lugar que Dios? Yo les invito a buscar en sus Biblias, en el libro, en el capítulo 22, busque su Biblia, porque yo quisiera que usted lo leyera conmigo. Ezequiel capítulo 22 y versículo 29. Gloria al Señor. Dice la Escritura, leamos a la vez, leamos todos nosotros juntos. Gloria al Señor. Yo tengo por aquí otra versión que lo voy a leer en otra. Ezequiel 22, 31. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Poderoso es el Señor. Yo lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje del Señor. Poderoso es el Señor. Y dice la Escritura, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Ezequiel 22, 30 en la Reina Valera. Leamos juntos, que es la que ustedes tienen. Ezequiel 22, 30. Que entre ellos, hombre que hiciere vallado y se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. El lugar de nosotros como iglesia del Señor es como dice Ezequiel 22, 30. Es colocarnos para ser vallados, es colocarnos en la brecha, es colocarnos en el lugar donde podremos hacer como hizo Aarón, ponernos en el lugar entre los vivos y los muertos, pararnos para que Dios tenga misericordia, rogar al Señor misericordia, rogar al Señor para que no destruya, ser muralla. A eso somos llamados nosotros como iglesia, a
contención. Por eso el hermano cuando predicaba esta mañana decía, tenemos que volver a orar, tenemos que volver a buscar el rostro del Señor, porque es que la iglesia es llamada a ser un muro de contención. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser un muro de contención por nuestra familia, por nuestras casas, por la iglesia, por nuestro país. El Señor estaba buscando a alguien que se parara en la brecha, pero no lo consiguió. El pueblo de Israel vio la manifestación de Dios, vio lo que el Señor hizo, vio lo que le aconteció a Corea, a todos los que estaban rebeldes, pero eso no fue suficiente. Se mantuvieron en incredulidad y tuvieron 2 hombres que pararse y ponerse en pie y rogar al Señor misericordia, tirar sus rostros al suelo y pedir misericordia. Como hijos de Dios somos llamados a rogar a Dios con misericordia y a pedirle al Señor, ten misericordia del país, ten misericordia de los míos, ten misericordia del pueblo. Dios mío, ten misericordia, muévete, Padre Celestial, con misericordia. En aquel momento, frente a Aarón, sobre 17,000 personas murieron, pero el Señor detuvo la plaga y hoy somos invitados a pararnos también nosotros como iglesia de Dios para que sea detenido todo aquello que está obstaculizando la salud del pueblo, pero se tiene que levantar una iglesia en el nombre del Señor, entre los vivos y los muertos, y le diga al Señor, yo me paro en la brecha, yo me pongo a favor de la tierra para que no la destruyas. Por eso es que es necesario que el Señor provoque en nuestras vidas un avivamiento. Amén. Gloria a Dios. Por eso es necesario que Dios provoque en nuestras vidas un avivamiento, porque cuando el Señor nos aviva, cuando el Señor obra, cuando entresacamos lo precioso de lo vil, somos como la boca de Dios y podemos ejecutar el llamado que Dios nos ha dado. Así que la iglesia del Señor tiene que ocupar su lugar. Amén. Lugar que no se lo ha dado el hombre, lugar que se lo ha dado Dios. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos el pueblo de Dios. Y tenemos que ocupar el lugar que Dios nos ha dado. Estamos en tiempo donde tenemos que rogar por un avivamiento. Amén. Y yo he visto la mano del Señor en mi vida a través de diferentes formas, su palabra, sueños, palabras proféticas. Y Dios ha hablado a mi corazón y ha hablado a mi vida y ha hablado a la vida de muchos de los que hoy están aquí, de cómo Dios va a hacer. Pero para que haya multitudes rogando y llegando a los pies del Señor, en primer lugar tiene que haber una iglesia que sea revivida por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y cuando nosotros somos revividos por el Espíritu de Dios, cuando somos avivados por el Señor, entonces como efecto secundario vamos a ver esto manifestado en la vida de otros. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos renueve la fuerza. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que dé vigor a nuestros huesos. Señor. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que 4 puntos cardinales de la tierra y levante, coloque espíritu, coloque Amén. fuerza, Gloria a Dios. renueve la vida de la Aleluya. iglesia. Eso es función nuestra, eso es función mía. Y tal vez usted diga, pastora, tengo poca fuerza. Dice la Escritura ya en las iglesias del Apocalipsis, el Señor hablándole al apóstol, el Señor mismo le dijo a la iglesia, a una de las iglesias, aunque tienes poca fuerza, no has negado la fe, te has mantenido. Y hoy no es cuestión de cómo está el nivel de fuerza, porque la Biblia dice que si solo es como un granito de mostaza tu fe, Él se va a glorificar
nosotros que renovemos. Tenemos que renovar nuestras vidas con Dios. Tenemos que pedirle al Señor que trabaje con nosotros, que nuestras vidas sean avivadas para poder ver el avivamiento en lo que Dios ha prometido que va a mostrar a otros. Así que nosotros como pueblo del Señor tenemos que ir a Jesús, tenemos que ir al Señor y rogar como su pueblo, provoca en mí un avivamiento. Un avivamiento que va más allá de lo que podamos cantar, un avivamiento que va más allá de lo que podamos nosotros ver. Una de las experiencias más poderosas que yo pude experimentar hace muchos años, cuando fui a la República de Perú, llegué allí a una iglesia chiquitita, cuyos bancos estaban hechos de unos listones como de madera, como los de las cabañas en las películas. Eran unos bancos así, bien rústicos. Tenían una telita encima, cuando usted se sentaba le dolía toda la espina dorsal, y era pequeñito, solo tenía una ventana, no había calefacción, y era allá en las montañas de los Andes. Recuerdo a aquel pastor, recuerdo a su esposa y sus dos hijos, los hermanos que estaban allí en la iglesia. Aquella iglesia no podría ser descrita como una iglesia, aquella iglesia bajo los estándares del mundo, me refiero, ¿verdad? Porque aquella iglesia no tenía las facilidades que tenemos nosotros, no tenía las bendiciones que tenemos nosotros, no había bancos buenos, no había un equipo bueno. Es más, hasta físicamente no era ni muy bonita porque estaba tan chiquita, tan deteriorada. Tenía como unas guirnaldas que habían puesto como para adornarla, varias horas para llegar. Yo no sabía de dónde salía la gente y entraba y estaba por allí mirando por las ventanas porque también como habían llegado visitas pues querían conocerlo. Pero sí le puedo decir que el nombre de aquel pastor, cuyo nombre no recuerdo, tal vez de mi mente se ha escapado, y tal vez lo que recuerda a uno son las iglesias bien grandes con nombres de pastores bien famosos que tienen muchos títulos pegados en sus paredes, en sus oficinas. Pero yo recuerdo a aquel pastor que se paró allí en aquella iglesia, porque cuando entramos todos a aquel lugar había una presencia tan poderosa de Dios que muchas veces adolecen estructuras hermosas, con mucho renombre, muchas cosas. ¿Por qué les traigo esto, hermano? Porque es que para que podamos provocar un cambio en el mundo, para que podamos ver el movimiento de Dios, cómo Dios mueve las aguas, sana a la gente y transforma el corazón del pueblo, nuestro pueblo, Atillo, Puerto Rico. Iglesia en avivamiento, y el avivamiento empieza conmigo, el avivamiento empieza contigo, el avivamiento empieza con nuestra congregación, y toda la tierra es llena de la gloria de Dios como efecto secundario de lo que Dios hace con nosotros. Pero tiene que empezar con nosotros, la iglesia tiene que empezar con el pueblo de Dios. Aleluya. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, nos recuerda que pronto vendrá el deseado de las naciones. Amén. Y sus casas llenas de su gloria. Amén. Y yo lo estoy esperando. Amén. Yo estoy esperando al Señor. Aleluya. Pero le pido al Señor que mientras Él llegue, que no me suceda como aquellas vírgenes que salieron a vigilar para esperar al esposo, pero había tanto sueño porque tardaba tanto su novio que sus cabezas estuvieron caídas, lámparas sin aceite se quedaron. Yo les ruego al Señor que usted y yo podamos vivir avivamiento para que cuando el Señor venga nos encuentre con nuestras lámparas ardiendo, con nuestras lámparas encendidas. Hoy somos invitados a vivir avivamiento. Amén. Más que un eslogan, más que un sticker de carro, vivir avivamiento. Porque cuando vivimos avivamiento, nuestras vidas son transformadas por el Señor, porque nuestro espíritu es revivido y reverdece nuestras vidas como la vara de Aarón. Les ruego al Señor
que usted y yo podamos decirle a Dios en esta tarde: yo quiero vivir avivamiento. Amén. Yo quiero estar en avivamiento. Yo quiero ver la manifestación tuya en mi vida. Yo quiero ver que tú me revives. Yo quiero ver, Señor, que en mi vida hay actividad de tu presencia. Hay toque de tu Espíritu Santo. El tiempo actual, lejos de hacernos olvidar de Dios, debe llevarnos a vivir avivamiento. El mensaje de la palabra del Señor para nosotros en esta mañana es: vivamos en avivamiento. Amén. Vivamos en avivamiento. Pidamos al Señor que avive el fuego en nuestra vida. Amén. Y que nosotros podamos experimentar la manifestación gloriosa de su Espíritu Santo, que nos hace ser distintos a lo que antes éramos, porque cuando Él llega, todo cambia y todo es transformado. He compartido la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, la iglesia. Solo la presencia de Dios, solo el avivamiento en nuestras vidas, solo la mano del Señor movida a favor del pueblo puede provocar cambio. Hagamos como hizo Moisés y como hizo Aarón. Tirémonos de rodillas. Amén. Tirémonos de rodillas. Fíjense que ellos se humillaron y le pidieron al Señor misericordia. Y lo que había se detuvo, porque el cielo escuchó a unos hombres que se pusieron en la brecha. Y yo creo que el cielo debe escuchar a una iglesia que se coloque en la brecha. ¿Usted quiere ser de ese que se coloque en la brecha? ¿Quiere usted colocarse en la brecha y decir: Señor, yo estoy aquí, estoy clamando? Yo estoy clamando para que tú te muevas, para que tú te glorifiques, para que tu mano se mueva en misericordia. Pidamos al Señor que seamos esos que se paran en la brecha. Amén. Que se paran en la brecha para interceder por el pueblo. Y que el Señor no tenga que decir: busqué, pero no hallé. Que no diga eso. Que el Señor pueda decir: yo encontré. Amén. Gloria a Dios. Y yo busqué, pero yo encontré. Yo vi por allí unos que se pararon en la brecha. Estemos puestos en la brecha en el nombre del Señor. Anímese, camine adelante. Busque el rostro del Señor. Ruega al Señor por un avivamiento. Amén. Que el Señor lo hará. Él es fiel a sus promesas y Él lo ha prometido. Sí, Señor. Y como Él habló, Él lo hará. Amén. Este momento se empieza, hermanos. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Estemos puestos en pie. Gloria al Señor. Este martes nosotros tenemos servicio de oración congregacional. Yo les invito a todos a que hagan los arreglos para llegar a orar. El servicio inicia a las 7 de la noche, es de 7 a 8:30. Les invitamos a todos a que vengan a orar. No se quede nadie, venga a orar. Separe tiempo con el Señor en su casa, en su residencia. Estudie la palabra del Señor. Y cuando convoquemos a congregarnos, venga, no tenga. Este martes nos reunimos aquí a orar a las 8, a las 7 de la noche. El miércoles en la mañana se abre el templo para orar a las 9 de la mañana. Va a estar en el mensaje la hermana Margarita López. El jueves vamos a tener clases de doctrina a través de la plataforma de Google Meet. El domingo tenemos 2 servicios, uno a las 9 y otro a las 11. Llegue a la casa del Señor, pero sobre todas las cosas, mantenga su devoción con Dios, manténgase buscando el rostro del Señor, no flaquee, no eche hacia atrás, colóquese en la brecha y digamos al Señor: yo quiero vivir un avivamiento, quiero vivir un avivamiento en mi vida, Señor, quiero que tú te glorifiques. El Señor lo va a hacer. Podremos decir, como el Señor le dijo a Moisés, que él diría: el Señor ha hecho cosa tremenda. Estaremos alegres en el nombre del Señor. Estaremos alegres. Gloria al Señor. Padre celestial, la palabra que colocaste en mi corazón para compartir con
la he colocado. Tú conoces a mis hermanos. Padre, tú los conoces su necesidad. Padre celestial, yo te suplico que podamos vivir avivamiento, Dios, pero no desde una experiencia teórica, Dios, intelectual, sino desde la práctica. Que podamos colocarnos en la brecha, Señor, que nos podamos parar firmes, Padre celestial, y que podamos escuchar tu voz. Este tiempo donde estamos quietos, donde hay más quietud, más tranquilidad, que podamos escuchar tu voz, Señor, y que nuestras vidas, y que con una actitud reverente y de humillación reconozcamos nuestra necesidad de ti, mi buen Señor, y podamos pararnos firmes a clamar por otros. Oh Dios del cielo, tú has puesto esta iglesia en este lugar con un propósito. Hoy te rogamos que cumplas tu propósito en nuestras vidas, que provoques hambre en nuestro corazón por ti, ser por ti, Señor. Padre celestial, que te busquemos, que te busquemos. Renueva nuestros días, Señor. Renueva nuestros días, Señor. Danos fuerzas para perseverar. Ayúdanos a mantenernos firmes, mi buen Señor, y que podamos experimentar avivamiento, 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 avivamiento de tu espíritu, avivamiento de nuestras vidas, avivamiento que muestra la manifestación de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, que esta semana sea una semana de victoria, donde veamos tu mano moverse en favor de tu iglesia. Fortaléceles, ayúdales. Mira aquellos que tienen citas médicas, aquellos que están inquietos, que tienen preocupación en su corazón, aquellos que se les está haciendo difícil tomar el sueño. Yo te pido, Padre celestial, que seas tú otorgando paz a su corazón y fortaleza a sus vidas. Aquellos que están atravesando por problemas familiares, situaciones difíciles, Padre celestial, con tu mano poderosa, glorifícate, Padre Santo, que puedan ver la manifestación tuya y el mover de tu Espíritu